Listo. Ya, vamos a empezar. Ya, la clase anterior también estuvimos hablando acerca de los discos duros, de las memorias RAM. Estuvimos hablando de las placas madre, las mainboard. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros estamos observando, estamos escuchando, estamos viendo, todos los componentes de los cuales nos estamos refiriendo forman parte del CPU, ¿no? Forman parte de un equipo de cómputo. Y entonces, todos ellos, la suma, el trabajo de todos ellos hacen posible de que el equipo, el computador, funcione, ¿no? Vamos a hablar acerca de la fuente de alimentación, que es un dispositivo que es el que alimenta o le da energía a nuestro computador. ¿Sí? Es la fuente de alimentación, ¿no? Acá tengo una fuente de alimentación, ¿sí? Es una fuente actual de un CPU actual, ya que hay fuentes que de repente no tienen los conectores SATA, estos conectores de energía SATA que van justamente en los discos duros, ¿no? O también van en las unidades ópticas, ¿no? Y se conectan de esta manera, ¿no? De esta manera, y se conectan allí, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos, o cuando estamos trabajando, o de repente tenemos la experiencia de encontrarnos con una fuente un poco antigua, ¿no? Que no lleva esos conectores, hay que adaptarle, ¿no? Hay que adaptarle unos, ¿sí? Que tengo acá, por ejemplo, este es el conector antiguo y este es el conector SATA. Este es el conector IDE, ¿no es cierto? De energía IDE, tipo IDE, ¿sí? Entonces simplemente se adapta en los conectores antiguos de las fuentes y ya podemos energizar nuestros discos o nuestras unidades ópticas allí, ¿sí? Entonces, una fuente de alimentación es un dispositivo que se encarga pues de transformar la energía que llega en este borne, ¿sí? Por acá conectamos el cable de poder, el cable de alimentación, ahí se conecta, inclusive hay una pegatina y dice 200 voltios AC, ¿no? Estamos a ver, vamos al revés de repente ahí estamos, ahí está, 200 voltios AC, ¿no? AC está un poquito roto ahí la pegatina, pero AC. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir AC? Corriente alterna. 220 voltios. Este símbolo, como un gusanito, podríamos decir así, es una onda, es el símbolo de la corriente alterna. Un poquito vamos a hablar de ello cuando lleguemos a hablar, cuando estemos vamos a llevar un pequeño curso de electrónica aplicada a lo que es computadoras, para poder cambiar el fusible, de repente reparar una fuente, darle mantenimiento al cooler de nuestra fuente, ya que este cooler es el que muchas veces causa hace que se recaliente la fuente, ¿no? Ya no ventila y también emite un sonido bastante molestoso, ¿no? Bastante molestoso, un sonido, un ruido ahí, bastante molestoso. Entonces esto se da mantenimiento, ¿no? Ya les voy a explicar cómo, ¿sí? También hay fuentes que muchas veces vienen aquí con un selector, dice 110-220, ¿no? Y acá en el Perú la luz domiciliaria es de 220, ¿no? ¿Qué pasa a veces? De repente tenemos alguien travieso en casa, y ¿qué pasa? Mueve el selector a 110, vas a encender o habilitas tu estabilizador, prendes tu estabilizador y ¿qué pasa? Comienza a salir humo, ¿no? ¿Por qué? Porque
movió el selector de corriente, de entrada de corriente o de entrada de voltaje de corriente alterna, lo movió a 110, y cuando ingresa a los 220, ¿qué pasó? Pues entró 220 en el lugar de 110, ¿no? Porque se movió a 110 y reventó los condensadores, los diodos que están dentro de este dispositivo. Entonces, cuando sucede eso, hay algunas fuentes que sí se pueden reparar, ¿no? Se cambian los condensadores, se cambian los diodos, se cambian los fusibles y vuelven a estar nuevamente operativas, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver en lo que es el pequeño curso de electrónica, ¿no? Entonces esta es una fuente de alimentación, ¿sí? Acá está el borne ATX, esa es la forma, o ese es el modelo de la fuente, y este es el borne que justamente está en la placa, también en las placas, ¿no? Vienen con el mismo borne, y acá hay una serie de cables, ¿no? Un grupo de cables de distintos colores, cada color representa un voltaje, ¿no? Cada color representa una situación diferente, ¿ya? Entonces por eso es el color de cable, ¿no? Entonces también les voy a enseñar a manejar el multitester y a medir una fuente, ¿no? Cómo probar si la fuente está buena, está operativa, ¿no? Porque tú lo conectas la fuente, si lo conectas en vacío, o sea, sin que esté conectada a la placa, si lo conectas la fuente no va a encender, ¿no? Porque encienden estas fuentes, como son fuentes, como son equipos electrónicos, funcionan mediante pulsos de activación. Entonces yo les voy a mostrar también cómo probar, cómo encender esta fuente en vacío, ¿no? Sin que esté conectada a la placa, ¿sí? Entonces, para descartar allí, ¿no? En vacío, medimos los voltajes, descartamos que la fuente de repente sea la que esté dañada en un equipo, ¿no? De esa manera. Ya, entonces hay fuentes pequeñas, este es ATX, hay otras que son mini ATX, o sea, son fuentes para case pequeños o de mini torres pequeñas, ¿no? Por ejemplo, he visto bastantes case pequeños, delgados, mini torres en el productos HP, en algunos productos en Olidata, que vienen pues pequeños, ¿no? Bien, son bastante angostos. Y ahí viene una fuente de alimentación mini ATX. Entonces, el funcionamiento de esas fuentes es la misma. El funcionamiento es el mismo, ¿no? El mismo es. Simplemente que las dimensiones son distintas, ¿no? La placa es más pequeña, ¿sí? Más pequeña, y su circuitería es más pequeña, y por ende el diseño, que es más pequeño, es más cómodo y es lo suficientemente adaptable a esos case de mini torre, ¿no? De modelos pequeños. Entonces toda fuente de alimentación necesita su mantenimiento, ¿sí? Entonces, cuando la fuente no le damos el correcto mantenimiento, por ahí de repente desmontamos la placa, soldamos. También les voy a enseñar a utilizar el cautil, ¿no? Hacemos una soldadura en frío ahí, ¿no? Una soldadura de punto. Entonces, toda fuente necesariamente hay que darle un mantenimiento, ¿sí? Hay que darle un mantenimiento, ya que de no ser así, ¿no? La fuente se puede averiar, ¿sí? Entonces hay dos modelos de fuentes, ¿no? La AT, que es el modelo antiguo, y la ATX, que es el modelo actual que viene, ¿no es cierto?
vienen por vatios. Siempre las fuentes vienen, sus características técnicas vienen enumeradas allí, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una Cyberlink ATX, dice ahí, ¿no? P4, bueno, es el modelo, ¿sí? Ya, entonces, porque viene 4 conectores de corriente, Power Supply, ¿no? Ahí dice, estamos, ¿está? Porque es el que energiza, ¿no? Es el dispositivo que maneja energía. ¿Sí? Acá dice input, ¿no? AC, corriente alterna, 230 voltios, 2.5 a de amperios, 50 a 60 hercios. ¿Sí? HZ es hercios o frecuencia. Esto es de la corriente eléctrica alterna de nuestro domicilio, ¿no es cierto? Acá en el Perú es de 60 hercios a 220, lo que aquí lo colocan hasta 230, ¿no? Y que me va a consumir 2.5 amperios de corriente. ¿Sí? De esto vamos a hablar un poquito de lo que es voltaje, amperaje, potencia, frecuencia en el pequeño curso de electrónica que vamos a llevar. Entonces acá tenemos la salida, dice DC, corriente continua, output, o sea, es salida de corriente continua. Acá tenemos 12 voltios, 5 voltios, 3.3, 12 menos 12 voltios, menos 5 voltios SB, ¿no? Un voltaje de standby acá, ¿sí? Y acá tenemos un total de 580 vatios, ¿no? 580 vatios, eso es lo que me dice en estas características técnicas de esta fuente, ¿no? De esta fuente. ¿Sí? Entonces esta es una buena fuente para una placa, ya sea de modelo AT o ATX, ¿sí? Con el Molex AT o ATX, ¿sí? Acá, si ustedes se dan cuenta, miren este lado, este es AT y por esto se le llama ATX, ¿no es cierto? Es una extensión, ¿sí? De los modelos antiguos, ¿no? Al modelo es una, o sea, esta fuente puede energizar tanto modelos antiguos como actuales. Hay algunas fuentes antiguas que es modelo AT nada más y vienen con este Molex. ¿Y qué pasa? Tú le puedes adaptar esto. Se puede adaptar, ¿sí? Entonces, eso también les voy a mostrar. Es bastante fácil, simplemente que hay que conocer la disposición de estos cables, ¿sí? Entonces, eso les voy a enseñar también, ¿no? En su momento, ¿ya? Entonces, se puede adaptar, ¿sí? Toda fuente se puede adaptar al modelo actual, ¿no? A la forma ATX. Ya, entonces eso por un lado, ¿no? Esas características propias de una fuente, ¿no? Que son las que dan energía a nuestro computador. Van a preguntar, ¿tienen alguien alguna pregunta? Ya, muy bien. Listo, vamos a... Dime. Esos alambres por ahí que está utilizando, dicen que tampoco no es tan confiable los alambres esos. Mira, los cables, estos son cables de conexión. Si nosotros nos agarráramos a sacar o a pelar estos cablecitos, son cables número 18 AWG, son de aluminio. Bueno, al menos por experiencia, bueno, nunca he tenido la experiencia de que estos cables, bueno, los he encontrado de repente quemados. No he tenido esa experiencia de que los cables se me hayan estropeado, ¿no? con el uso, ¿no? El cable de poder a veces el cable de poder a veces sí se malogra, se quema, ¿no? Pero los cables internos, estos cables, ¿no? que tenemos acá,
estos cables, no he tenido esa experiencia de poder am, observar que se hayan de repente quemado, ¿no? Que se hayan quemado, se hayan recalentado. No he tenido por ahí esa experiencia. En realidad, yo los considero para el uso que tienen, ¿no? Para el uso que van a tener, buena dimensión de alambre. Tienen una buena dimensión de alambre, ¿sí? Ya, entonces, a ver chicos, por ahí, apaguen sus audios para podernos entender. Ya, entonces, sí, los considero, no he tenido digamos, la experiencia de que haya encontrado alguna fuente quemado este ramal, ¿no? Como les digo, se puede averiar internamente el circuito, se queman los fusibles, inclusive el cable de poder se puede llegar a quemar, ¿no es cierto? O se quema, de repente se malogra el cooler, pero de ahí externamente en la salida de estos, en este ramal, no he encontrado de repente quemados o de repente recalentados los molex de conexión, ¿no? De las placas, ¿no? ¿no? Y bueno, como les digo, yo les considero, sí, para el trabajo que van a tener, son la dimensión de cables, ¿no? Está bien, es buena, ¿no? Es buena. Si tuvieran alguna preguntita por ahí, chicos. Profe, ¿es diferente esas fuentes de poder para las gamer, las computadoras gamer? Ah, sí, Dicen que claro, más energía. exactamente, sí. Las fuentes de alimentación gamer son mucho más grandes, ¿sí? Tienen ramales mucho más grandes, ¿sí? Entonces, en marca Corsair, por ejemplo, una fuente en ATX para lo que es gamer es una super fuente, ¿no? Tiene 800 vatios reales, ¿no? Esta fuente te dice acá 580, pero podemos dudar de esa capacidad en batiaje, ¿no? Dice ahí 580, pero llegará pues a un 60 o 70% de lo que nos está diciendo acá. En cambio, una fuente Corsair, una fuente para gamer, o de cualquier marca, no solo Corsair, ¿no? Sí te va a dar la cantidad de potencia necesaria, ¿no? Y son fuentes mucho más grandes, tienen más volumen, ¿no? Al ser para gamer necesitan más corriente, más potencia, entonces necesita que su circuito sea mucho más complejo, ¿no? Mucho más complejo, ¿ya? Entonces, es diferente. Me apagué los micrófonos, a veces no escucho. Sí, Luis, me parece que Luis es el... Luis Siesken, por favor, ¿puedes apagar? A ver, lo voy a silenciar mejor. Gracias, profe. A ver, creo que fue... A ver, déjenme por aquí, disculpa. Golvin, parece que fue tu micro el que estaba encendido. Ya, bueno, vamos a iniciar, ¿ya? Ya, bueno, vamos a seguir. Listo. Ya, entonces, con respecto a las fuentes, como les decía, las fuentes para lo que son CPU gamer, eh, son más voluminosas, tienen mucho más potencia, ¿no? Y en realidad son no sé si ustedes habrán, sí creo que conocen un CPU gamer, pues es grande, ¿no? No es pequeño, es grande. Entonces, necesariamente la fuente que se le va a colocar es para esa arquitectura, ¿no? Es grande, porque necesita el circuito de un gamer, pues tiene mucho más etapas,
los circuitos son mucho más compactos para que generen la cantidad de vatiaje y potencia que se necesita, ¿no? Una de las marcas, al menos en las que siempre para lo que son gamer confío, es una marca Corsair, ¿no? En Corsair encuentras buenas fuentes para lo que son gamer, marca Corsair, ¿sí? ¿Alguna otra preguntita, chicos, por ahí? Si no, vamos a continuar. Vamos a ver. Ya, entonces miren, acá tengo, a ver, el modelito de una fuente AT. Por acá lo vamos a ver. Por acá estamos. Ya. Sí. Acá este es un modelito de una fuente AT. Los conectores son diferentes, el P8, P9, ¿no? Y acá están los Molex que también tiene la fuente actual, ¿no? Pero los dos primeros, estos iban conectados en las placas antiguas, ¿no? Las placas de modelo AT, ¿sí? El conector P8 y el conector P9, ¿no? Esta es una fuente antigua, ¿sí? Esta fuente se puede adaptar por la actual. Sí, también se puede adaptar leyendo con un instrumento, un multitester, la cantidad de voltaje que sale, ¿no? Se puede adaptar a una Molex actual, ¿no? A un conector actual. Sí, se puede adaptar, ¿no? Pero tienes que ser un poquito, tener bastante paciencia para poder conectar los cables necesarios, suficientes, ¿no? Los positivos, los negativos, ¿sí? Pero sí se pueden adaptar también. En la electrónica se puede hacer, electrónicamente se puede hacer, es adaptable, Muy bien, esta es la AT, esta es la fuente normal, ¿sí? Y bueno, hasta ahí tenemos, creo que lo suficiente de lo que es para lo que hemos entendido lo que es una fuente. Vamos a hablar acerca de una lectora de una unidad óptica. Creo que es el último dispositivo interno de nuestro computador. Una unidad óptica interna o una lectora, ¿no? Esta unidad o este dispositivo se utiliza, es un dispositivo de entrada y salida también, ¿no? Se utiliza pues para poder a través de él de repente leer un disco, ya sea un CD, un DVD o un Blu-ray, ¿no? Y es la que, bueno, a través de él nos va a permitir hasta formatear nuestra computadora, ¿sí? O sea, una unidad óptica es importante, ¿no? Es importante. Anteriormente era bastante útil. Ahora quizás ya se han reemplazado por las lectoras USB. Pero su importancia todavía es necesaria en toda máquina, en todo computador. ¿Por qué? Porque muchas veces si no tenemos una unidad lectora USB para formatear nuestra computadora, lo más útil va a ser nuestra unidad óptica, ¿no? Para que a través de ella podamos formatear, reparar nuestro computador, ¿sí? Entonces esto es una unidad óptica, ¿no? Este es en marca LG, hay en marca Samsung, ¿sí? Entonces esta unidad se alimenta por estos pines. Tiene los mismos pines que un disco duro, los mismos conectores. Tiene el conector SATA y el conector de la fuente, ¿no? Sí, es el conector de la fuente que es compatible con el conector de un disco duro, ¿no? ¿Sí? Entonces esta unidad óptica pues
A través de ella yo puedo grabar un archivo desde mi computador. Yo creo que eso ya lo manejan algunos, ¿sí? Puedo escribir. Hay algunas lectoras que solamente leen pero no escriben. Hay otras lectoras que leen y escriben, ¿no? Leen y escriben. Estas lectoras se pueden dar mantenimiento, se pueden desarmar, ¿sí? Ustedes han visto, no sé si se han observado, acá hay si ahí se ve acá hay un pequeño agujerito, ¿sí? Un huequito. ¿Para qué sirve? Bueno, pues ese agujerito me va a ayudar a mí a poder manipularlo de repente manualmente cuando la lectora se haya quizás trabado, ¿no? O de repente se quedó un disco allí, ¿no? Entonces, y no lo puedo sacar. Entonces manualmente lo puedo hacer a través con un alfiler por ese orificio, ¿no? Por ese orificio que está aquí en este lado, ¿sí? En ese lado, ¿no? Entonces, a ver, voy a ver, por acá tengo un pequeño alfiler, vamos a ver, vamos a ver si ahí les muestro cómo funciona. Es bastante práctico. A ver, vamos a ver si me ayuda esto. Ahí estamos. Sí, ahí está. Sí, entonces, de esa manera abrimos nuestra lectora manualmente. Eso es un botón auxiliar, bueno, se podría decir botón, ¿no? Es un acceso auxiliar en caso de que nuestra lectora se trabe, se dañe, no lo podamos sacar el disco. Entonces de esa manera sale, y eso también nos ayuda a nosotros como técnicos para poder limpiar o desarmar o desmontar nuestra unidad óptica, ¿sí? Nos ayuda a desmontar, porque ahí yo ya puedo manipular, ¿no? Ya puedo, para desmontar, por ejemplo, hay que tener abierta esta tapa, ¿sí? Tenemos abierto esta tapita. Acá hay dos ganchitos en la parte derecha, en la parte izquierda, ¿no? Acá está el seguro. Esta lectora, por ejemplo, nunca la hemos abierto, ¿no? Tiene ahí el seguro, ¿no? Acá hay otro agujerito. Entonces los dos, levanta los dos. Acá hay un tercero. Levantas estos tres, sale esta tapa y procedes a sacar los tornillos, ¿no? Tenemos acá 4 tornillos. Y levantas esta tapa y te sale el mecanismo, ¿no? No es tan complicado, es bastante fácil de limpiar. Les voy a mostrar. De repente hay alguno que su lectora se trabó, o sea, por más que tú le des el pulso de salida, hola, ya, por más que tú le des el pulso de salida, ¿no es cierto?, a la lectora, por más que tú presiones, la lectora no bota, ¿no? No expulsa la bandeja. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Darle mantenimiento, ¿sí? De repente han pasado años de años y nunca le has dado mantenimiento a tu lectora. Entonces, hay que darle mantenimiento, ¿no? Desarmamos, lo desatornillamos del case, ¿sí? En el case viene estos 4 orificios vienen atornillados en el case, tanto adelante como atrás vienen atornillados, ¿sí? Entonces tú lo desarmas, abres tu CPU, abres, ¿no?, la tapa lateral del CPU, sacas tu lectora, quitas los cables, el cable SATA y el cable de energía, y procedes a limpiar, ¿no? Desarmas, vas desarmando, vas limpiando el mecanismo, ¿no? También eso lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver. Ya, entonces, eso es una lectora, una unidad óptica, ¿no? Para eso sirve, ¿no? Para leer discos, grabar discos, para formatear, ¿no? Hay programas,
¿no? Que puedes utilizar de manera independiente que al disco duro o al sistema operativo, son CD Live o son discos de buteo. Por ejemplo, yo utilizo muchas veces otros sistemas operativos, de repente para probar el procesador, o para limpiar de repente algún bicho, algún virus, ¿no? Que se alojó en el computador y no lo puedes, por más que tú lo eliminas, borras del disco duro, cuando reinicias nuevamente aparece. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque está en la raíz del sistema. Entonces, al momento de bootear este CD Live en el disco duro, en la lectora, ¿no? Que es un sistema operativo de disco de CD o de DVD, ¿no? Levantas, haces bootear, haces arrancar esta lectora como inicio, ¿no? Levantas el sistema y limpias a partir de ahí, a partir de la lectora, limpias tu disco duro, ¿no? Vas eliminando los virus posibles, ¿no? Que creas, ¿no? Que están malogrando el sistema operativo, ¿no? Entonces, eso les voy a dar también unas pequeñas indicaciones a cómo debemos de hacer eso. Los programas y los softwares, los utilitarios que vamos a usar, ya los voy a ir colgando en el Drive. Los voy a colgar, los voy a alojar en la nube para que ustedes los puedan bajar, ¿ya? Para que ustedes los puedan descargar. Ya los voy a ir colgando, los voy a ir subiendo, porque ustedes ya los van bajando. Luego ya les voy a explicar cómo utilizar. Ya que cuando lleguemos al momento de utilizar esas herramientas, ustedes ya los deben de tener, ¿no? Deben de tener ya sus utilitarios, sus sistemas operativos. También les voy a enseñar a crear una unidad booteable, ¿no? Para que no estén utilizando muchos discos, ¿no? Sino que puedan utilizar dispositivos USBs, ¿no? Para hacer sus formateos, ¿no? Y si pueden conseguir un disco, un USB de 2.0, que sea preferible 2.0, que no sea 3.0. ¿Cómo reconocer un USB 3.0? O el 3.0 es celeste, ¿no es cierto? Tiene ahí la ranura que ingresa, es celeste. Entonces, no vayas a comprar porque muchas veces hay algunas máquinas que no reconocen la unidad 3.0, ¿sí? Y entonces no te deja bootear el USB, ¿no? Por una parte, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo un USB, miren, es celeste el pin que va a la computadora. Entonces ese es 3.0. Acá no he colocado ningún sistema operativo, ¿sí? Porque algunas máquinas no me reconocen el booteo desde un USB 3.0. Normalmente lo hacen a partir del 2.0, ¿no? 2.0. El 2.0 es el USB normal, 2.0. Cómprate un USB 2.0, puede ser de 32 o de 64 GB, ¿no? De almacenamiento, para que ahí quepan los sistemas operativos, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, un aplicativo, un USB multibuteo, para que desde un USB tú puedas tener ahí tu Windows 10, tu Windows 7, tu Windows 8, tu Windows XP, ¿sí? Entonces puedas tener inclusive hasta otros sistemas, de repente Linux, ¿no? Que puedas utilizar, y desde ahí, o algunas herramientas de buteo para limpiar o formatear discos, y desde ahí ya puedas a través de ese USB reparar o formatear los equipos de cómputo, ¿no? Entonces, todas esas herramientas y aplicaciones las voy a subir en el Drive. Ustedes las van descargando, ¿no? De a pocos, ¿sí? Las van almacenando en sus USB, ¿no? Ojalá puedan conseguir este USB que les estoy hablando, ¿no? Y si pueden conseguir 2 o 3 USBs sería mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque que sea, por ejemplo, un USB que sea solo para sistemas operativos, otro USB que sea para
los utilitarios, ¿no? El Office, ¿no? Todo lo que son Office, o sea, todo lo que es el paquete Office, el Adobe, el WinRAR, ¿no? Todas las aplicaciones o los utilitarios que vamos a utilizar para formatear una máquina, ¿no? Entonces, consíganse estos USBs. Bueno, y si no pueden conseguir USBs de alta capacidad, pues consíganse mínimo unos 2 o 3 USB de 8 GB, ¿no? Para que podamos tener también, por ejemplo, puede ser en un USB puedes tener un Windows 8 o Windows 7, y en otro puedes tener de repente Windows 10 y Windows XP, ¿no? Pero así, en fin, ¿no? Siempre, a veces de repente dice, pero XP ya no, o Windows 7 ya no, o solo Windows 10, pero siempre vas a tener la oportunidad de poder utilizar o formatear. Siempre a veces te puede llegar a tus manos una máquina de baja, de repente de bajas capacidades, donde no solamente o donde no lo puedes instalar Windows 10 porque va a ponerse un poco lenta, ¿no? Ya, entonces para eso pues le puedes instalar su Windows 8 de 32 bytes, ¿no? 8.1 32 bytes, o su Windows 7 en todo caso, ¿no? Y si es una maquinita bastante antigüita, ¿no? Le puedes instalar su Windows XP. Lo importante es que las máquinas queden operativas, ¿no? Aunque quizás el Windows XP ya no haya soporte para este Windows, ¿no? Ya las actualizaciones de Windows para XP ya no hay, no, pero el sistema sí sigue funcionando, ¿no? Y hay aplicaciones para el XP, hay aplicaciones, ¿no? Hay aplicaciones, sí funcionan todavía. Hay algunos que optan por siempre permanecer en XP porque les gusta, porque es un sistema de repente flexible, bastante amigable, ya se han acostumbrado con el XP, ¿no? Entonces no quieren mudar a otro sistema, quedarse en el XP para ellos es, ¿no? Es lo más viable, ¿no? Sí, entonces ya, entonces me salió un poquito del tema, ¿no? Hablando de los buteos, de las lectoras, ¿no? Pero como ya les digo de antemano, ojalá puedan ir ya preparando o buscando estos pendrives, ¿sí? De las capacidades que les he dicho, para que puedan ustedes tener eh, sus programas, ya, sus programas. Muy bien, listo. Esta lectora, si vemos acá sus características, es una lectora que lee y escribe, ¿no? Inclusive acá dice, una característica dice Super Multi DVD, bueno, no sé si se puede ver, Super Multi DVD, ¿no? Write, dices, escribe, ¿no? Escribe, o sea que es una lectora, ¿no? De multi discos, que escribe, ¿no es cierto? Que escribe, ¿sí? Que escribe. ¿No? Había unas lectoras, salieron las Livestream, ¿no? Que unas lectoras que tenían dos lentes ópticos y que pues escribían o podían grabar al derecho y al revés, ¿no es cierto? O sea, lo ponías el disco y lo podía grabar en cualquier dirección. Entonces Livestream, y pues pero no tuvieron no fueron muy usuales, ¿no? Y además las lectoras ya casi en algunos CPUs de repente ya no los hacen ni caso, ¿sí? En las computadoras, nuestra unidad óptica en las computadoras también se pueden reparar. También las lectoras en las unidades ópticas en nuestras laptops, ¿no? En las laptops, me refería a las laptops, también tienen este pequeño agujerito auxiliar, ¿no? De repente, si por ahí se trabó el disco de tu laptop, no lo puedes sacar, busca ese pequeño orificio, por ahí le introduces un alfiler, ¿no? Haces un poquito de presión y la unidad óptica se va a abrir,
ya, entonces de esa manera, ¿no? Y ahí puedes limpiar el lente se limpia con un pequeño una franela de algodón. No le introduzcan el dedo, pueden rayar porque es un vidrio bastante sensible, ¿no? Es una superficie bastante sensible a la luz y cualquier eh, roce de contacto con tierra, ¿no? O con alguna superficie áspera puede dañar el lente, el óptico, ¿no? Entonces tenga cuidado, ¿no? Coloquen de repente una franela o un material que sea de algodón, que sea suave, lo humedecen con alcohol y le pasan en el lente, ¿no? Lo pasan en el lente. Nada más, eso nada más sería para darle mantenimiento a nuestra unidad óptica, para darle mantenimiento a nuestra unidad óptica. En nuestras laptops, ¿no? En nuestras laptops. Aunque también se pueden reparar las unidades ópticas en nuestras laptops. Bueno, ya en el trayecto del curso les voy a ir dando algunas como se dice, algunos tips por ahí, ¿no? Para poder manejar esa parte, este tema. Muy bien, entonces alguna preguntita hasta ahí, chicos. Alguna preguntita, algo que de repente algo que no se haya entendido o algo que eh, quieran consultar en cuanto al tema, sino para pasar al siguiente tema. Nos van a hacer una consulta. Ya dime. Por ahí, la lectora que estaba ahí explicando, ahí también se ha visto así como caso que se pone duro, ¿no? Al momento que uno mete el dedo en la lectora, ¿no? Para que salga. Ajá, ya, sí. No obstante, ¿no? Uno tiene que apretar duro, ¿no? Para que pueda Sí, salir. sí. Hace la fuerza. Claro. Al final, ya todos los dedos, ¿no? De la mano, ¿no? Sí. ¿Y eso qué se, Claro. qué sería? Ya. Mira, cuando la lectora, la bandeja no quiere abrir es por mantenimiento. Hay que darle mantenimiento porque tiene ahí un mecanismo de expulsión, se llena de tierra, ya no corre. Aparte de ello hay unas fajitas que mueven un rotor. Esas fajitas también con el uso, ¿no? Tienden a estirarse un poco, no ceden. Eso también hace que el rotor pierda fuerza para iniciar la apertura de la bandeja. Ya, entonces cuando suceden esos casos, que la lectora no quiera abrir, no quiera abrir, traten de darle mantenimiento, ¿ya? Yo les voy a enseñar cómo, ¿no es cierto? Cómo destaparla, cómo darle mantenimiento, que hay que utilizar una pequeña pastita, una pequeña crema de silicona. Hay algunos que, y dan muy buenos resultados, utilizan crema Nivea, ¿no? Esa crema facial Nivea. Utilizan cremita Nivea para limpiar los mecanismos o a manera de lubricar, ¿no? Los mecanismos, ¿no es cierto? Con una crema, ¿sí? Como una pequeña grasita, ¿no? Como una grasa, ¿no? Utilizan crema Nivea, ¿no? Y se utiliza alcohol isopropílico para limpiar, o alcohol normal, ¿no? De 96 grados, el que utilizamos, ¿no? Siempre el de uso común, para limpiar los engranajes, ¿sí? La bandeja, ya. Entonces limpias la bandeja, limpia los engranajes, se le coloca la grasa de silicona. Si es posible cambiar, si en todo caso, ¿no? La faja estuviera bastante floja, del rotor, se cambia, ¿no? Es una faja que cuesta un sol, ¿no? No cuesta más, ¿sí? Y vienen por medidas, ¿sí? Entonces lo cambias y vas nuevamente a tener tu lectora operativa, ¿no? Vas a tener nuevamente la bandeja operativa, ¿no? Ya va a abrir, va a cerrar, ¿no? Y ya, entonces eso es lo que se tiene que hacer cuando la lectora se traba, ¿no? La bandeja se traba. Eso es lo que se tiene que hacer.
¿sí? Darle mantenimiento. Ujú. Gracias. Listo, listo. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, chicos? Muy bien, vamos a pasar a otro temita. Vamos a ver, vamos a hablar acerca de los sistemas operativos. El, el, el material lo he subido al grupo de WhatsApp electrónico CCFA. Ahí está el material. Eh, ¿Lo tienen? Yo le he subido ahí. Si lo tienen. Si alguien no lo tiene, para de repente compartirlo con alguien, no lo ha descargado de repente. Vamos a hablar acerca de los sistemas operativos, ¿sí? Vamos a dejar a un ladito lo que es el tema de, de los componentes internos, y vamos a entrar a hablar un poquito estos minutitos que restan acerca de los sistemas operativos, ¿sí? ¿Lo tenemos todo el material? ¿Sistemas operativos? Creo que sí, ¿no? Muy bien, vamos a hablar acerca de los sistemas operativos. Vamos a hacer por acá una pequeña presentación. Ya, muy bien. Sistemas operativos. Muy bien, ¿qué es un sistema operativo? ¿Qué es un sistema operativo? La palabra sistema nos habla de muchas, a ver, muchas funciones, ¿no? Por ejemplo, los sistemas que nosotros tenemos funcionando en nuestro organismo, nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sistema respiratorio, que está compuesto de varios órganos, nuestro sistema nervioso, que está compuesto de varios órganos y realiza muchas funciones, ¿no? O si podemos de repente ver fuera de nuestro cuerpo, quizás de repente dentro de una fábrica, ¿no? El sistema de repente de alguna X fábrica, ¿no? Que realizan, de repente fabrican, no sé, qué sé yo, ¿no? Calzado, fabrican eh, muebles, ¿no? Entonces tienen un aparato productivo ahí, ¿no? Tienen un sistema, ¿no? Que está conformado de muchas funciones, de muchos procesos, ¿no? Entonces, de igual manera, así también el sistema operativo dentro de un equipo de cómputo también está conformado de muchos procesos, de muchas actividades, ¿no? De muchas funciones ahí, de muchas programaciones. En este caso, una de las familias más comunes que ha llegado, ¿no? Internacionalmente hablando, de forma mundial, ¿no es cierto?, ha entrado en casi todos nuestros hogares, o en todos los hogares, es Windows, ¿no es cierto?, la familia Windows, la familia Microsoft, ¿sí? Este gigante ha evolucionado en tanto sus sistemas operativos hasta la actualidad, ¿no? Tiene también algunos competidores en el mercado, ¿no es cierto? Tiene, por ejemplo, Linux, que es un software libre, de libre distribución, ¿no? Con Linux tiene también un sinnúmero de versiones, ¿no? Tenemos otro, digamos, contrincante, otro competidor en el mercado de los sistemas operativos de cómputo. Tenemos Mac, ¿no? Mac, que es otro sistema operativo, ¿no?, en el mercado, ¿no? Y por ahí hay otros, el OpenSUSE también, que son sistemas operativos, ¿no?, que compiten en el mercado, pero el más comercial es Microsoft, ¿no? Microsoft Windows, ¿no? Es un sistema, de repente es fácil de manejar, ¿no?
que se puede también adaptar, aunque su sistema, su código fuente está cerrado, no es como el Linux, de repente que por ahí podemos abrir el código fuente del sistema operativo Linux y podemos manejarlo a nuestra disposición, ¿no? Podemos manejar ahí el código raíz del sistema operativo Linux. Pero Windows, su sistema, su código fuente está cerrado, solamente lo manejan los que tienen acceso a él, ¿no? Ya el sistema ya viene viene predefinido, ¿no? Por la familia Microsoft. Nosotros simplemente ¿qué hacemos? Lo pintamos, lo embellecemos, ¿no es cierto? Cambiamos el fondo, cambiamos las vistas, ponemos un parche por ahí, ¿no? Pero eso es simplemente pintar, ¿no? Como pintamos nuestra casa, pero ya el diseño, ya la estructura ya viene definido por la familia Microsoft, ¿no? Entonces el sistema operativo, ¿no? Es una plataforma donde están o donde se manejan el software, donde se maneja la parte intangible de la máquina, ¿no? Hace un momento hemos acabado de hablar de la parte tangible, ¿no es cierto? Placa, memoria, disco duro, lectora, fuente, tarjetas de video, de audio, de red, ¿no? Eso es la parte tangible, el hardware, ¿no? Y la parte intangible, ¿no? Es el sistema operativo, ¿no? Y eso está alojado en la plataforma, ¿no? En un sistema operativo, una plataforma, ¿no? La plataforma que ha diseñado Windows, ¿no? Y esta plataforma pues es el interfaz entre el hardware y el ser humano, ¿no? O sea, cómo hago que el hardware me entienda, ¿no? Es a través del sistema operativo, ¿no? Es a través de esta plataforma. Es una plataforma Windows. ¿Sí? Entonces tiene distribuciones, ¿no? Actualmente lo tenemos también en teléfonos inteligentes, en nuestros celulares, ¿no? Tenemos Windows Phone, ¿no? En algunos teléfonos, en algunos smartphones, tenemos ahí el sistema Windows funcionando. No es igual, claro, como el de la PC, es diferente, pues es otra plataforma, ¿no? Y Windows está tratando pues de que cada vez tanto el subsistema operativo de PC sea lo más compatible con el sistema con su sistema operativo que utilizan en las tablets, ¿no? En los teléfonos, ¿no? Aunque últimamente ya no está teniendo, no tuvo mucha acogida Windows Phone en el mercado, ¿no? Lo desfasó, lo siguió desfasando Android, ¿no? Android como con otro sistema operativo, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de una pasadita, vamos a la historia acerca de la Microsoft, ¿no? Y sus diferentes distribuciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar acerca del DOS, la MS2, que es el código fuente, ¿no? Que es una serie de comandos, aunque ya vienen cerrados últimamente, ¿no? Pero sí se puede trabajar con MS2 actualmente en Windows 10. Por ejemplo, hables tu consola de comandos, la tecla Windows más R, presionas la tecla Windows más R y te sale el comando ejecutar, ahí colocas CMD, ¿no? Lo hables de repente como administrador y ahí puedes colocar algunos comandos y puedes ver de repente o hacer algunas funciones ahí, ¿sí? A cambiar atributos, abrir, eliminar, abrir el registro, ¿no? Entonces ejecutar algunos scripts a través de la lista de comandos MS2 que traen pues todas las versiones de Windows, ¿no? Todas las versiones de Windows, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo empezó esto? El 20 de noviembre de 1985 empieza Windows, ¿sí? A lanzar su primera versión en 1985, la primera versión de Windows, la primera versión de Windows.
Y empieza pues con un sistema operativo Windows 1.0, la primera versión de sistemas operativos que presentó, ¿no? Era casi había unas pequeñas solapas, eran unos pequeños gráficos que por ahí podías ver, ¿sí? Como sistemas operativos, ¿sí? Luego vamos a ver algunas ventanas, algunos ejemplos de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero ahí empezó en 1985, ¿no? Como Windows 1.0. De ahí siguió la versión Windows 2.1, ¿sí? Siguió la versión Windows 3.0. Bueno, estas versiones corrían en los procesadores 886, la 386, la 486. Ahí corrían estos procesadores, estos sistemas operativos, ¿no? Recordemos cuando hablamos de procesadores y les mostraba yo en pantalla los procesadores, ¿no? Tipo D de 8 patitas, 16 patitas. Hay algunas que tenían ya eran procesadores tipo rectangulares o cuadrados, ¿no? Donde ya el número de patitas había crecido, ¿no? Por ejemplo la 82, 86, ¿no? O la 386, ¿no? Donde se movía el Windows 3.0, ¿no? 3.0, ¿sí? Muy bien. Desde ahí hasta hoy en día da un gran salto, ¿no? Hasta que el 14 de diciembre, el 30 de septiembre del 2014, presentó Microsoft su sistema cúspide Windows 10, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy Windows 10 está liderando, es la cabeza de Microsoft. Ha salido su última actualización en el mes de abril, ¿no? Ustedes las pueden descargar. También les voy a dar el enlace del sistema por 32 o 64, ¿no? Que viene la última versión de Windows 10, la del 2020, ¿no? Sí, siempre Windows 10 viene pues cada versión de la Microsoft viene mejorando a su anterior, ¿no? Windows 10 viene mejorando a Windows 8.1, ¿no? Ya que Windows 8.1 no tuvo mucha acogida en realidad, ¿sí? No tuvo mucha acogida. Listo, entonces miren, este es el logo de la primera versión de Windows 1.0, ¿no? Microsoft Windows. Esa es su primer logo, ¿sí? La primera el primer logo que nos mostraba cuando encendíamos un computador, de repente Windows 1.0, y teníamos ahí, ¿no? Veíamos ese, cuando hoy día de repente tú enciendes tu computador y te muestran por ahí azul. Sí, el logo, ¿no? del Windows que está iniciando. También esto salía así, ¿no? ¿Sí? Por acá tengo de repente, luego vamos a ver algunas ventanas, algunas imágenes de los sistemas operativos antiguos, ¿no? Bueno, ya les dije la versión 2.0, 1987, la 3.0, que ya tenía este logo, casi como del Windows 95. Luego veíamos una versión que también salió, la Windows NT, que era nueva tecnología, Windows nueva tecnología, que salió por primera vez el 27 de julio de 1993, ¿no? Como un sistema de multiprocesos, que podías hacer sesión, podías hacer multisesiones, ¿no es cierto? Como lo tenemos hoy en día también, es el Windows NT, ¿no es cierto? El Windows NT. El 24 de agosto de 1985 se lanzó Windows 95. Ese es el famoso logo del Windows 95, que era un sistema operativo por 16 y 32 bits. Todavía no existía 64 bits, ¿no? Luego les explico por qué. O sea, esto se debe al procesador también.
el Windows 95 ya era un sistema con unidades gráficas ya razonables. Ya podías ver ahí un sistema operativo como casi como el XP, ¿no es cierto? Podías ver, ya era un sistema operativo multiusuario de 16 y de 32 bits por el procesador. O sea, cuando tú vas a instalar, por ejemplo, a ver, ¿qué sistema operativo tengo en mi computador? Puedes ir a este equipo ahí en tu, si tienes Windows 10, este equipo, ¿no? Esa computadorita en el escritorio, le das anticlic propiedades y ahí te va a salir si tu sistema operativo es de 64 o 32 bits. La mayoría es de 64 bits, ¿no es cierto? De 64 bits. Pero en algunos casos es de 32 bits hoy en día, ¿no? Eso es por el tipo de procesador. Aunque los procesadores de 64 bits pueden manejar sistemas de 32 bits, pero un procesador de 32 no puede manejar un sistema de 64, ¿no? Procesadores de 16 bits ya no existen, ya quedaron desfasados tiempo atrás, ¿no? A partir del 2000 hacia atrás, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, la 486, tenía un procesador de 16 bits, ¿sí? No manejaba más memoria RAM, no podía manejar más memoria RAM. Este sistema más llegaba simplemente hasta 64 megabytes de RAM, ¿no? Las de 32 bits actuales, por ejemplo, los procesadores de 32 bits actuales llegan hasta 4 GB de RAM nada más, ¿no? Por ejemplo, cuando tú instalas, si tienes por ejemplo tu máquina con 6 GB de RAM, si tienes tu máquina con 8 GB de RAM, ¿no? Con 10 GB de RAM, y le colocas un sistema operativo de 32 bits, solamente te va a consumir 4 GB. ¿Por qué? Porque un sistema operativo de 32 bits tiene la capacidad solo de manejar hasta 4 GB de RAM. Por otro lado, el sistema operativo de 64 bits puede manejar mucho más RAM, mucho más memoria RAM. O sea, estoy hablando de memoria RAM, no de espacio en el disco duro. Más memoria RAM. Por ejemplo, la versión Home Basic del Windows 10 puede manejar hasta 128 GB de RAM, y la versión Pro hasta 512 GB de memoria RAM en un computador, ya, de memoria RAM de 64 bits, ¿sí? Esa es la diferencia entre el 32 y 64. Es el proceso, ¿no? La cantidad de memoria RAM, cantidad de bytes, cantidad de procesamiento de memoria, ¿no? Por segundo. Entonces, Windows 95, los primeros salieron en 16 bits, ¿no es cierto? Era un sistema bastante pues a nuestros tiempos, ¿no? Primitivo, ¿no es cierto? Bastante primitivo, ¿sí? Luego ya Windows 95 ya soportaba funciones plug and play, ¿no es cierto? O sea, ya soportaba puertos USB, soportaba cable VGA, conexiones VGA, ya podías intercambiar unidades externas, las podías expulsar, ¿no? Tenías ya un comportamiento, también podías manejar algunas funciones de red remotas, ¿no es cierto? O sea, conexiones duplex entre hardware y software, ¿no es cierto? O sea, conexiones de ida y venida. O sea, tú podías conectar, por ejemplo, una unidad USB, te la detectaba, te la instalaba, ¿no? Como la tenemos hoy en día, ¿no? Como la tenemos hoy en día. Si ya no necesitabas de repente bajarle algún software para que el USB funcione, ¿no? Sí, entonces en la versión 1.95, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos Windows 98, ¿no? El Windows 98, ahí está el logo, ¿no? Windows 98. ¿Qué tenemos? En Windows 98, este Windows
se familiarizó mucho por, de repente soportaba más capacidad de procesamiento de red, ¿no? Que algunos, bueno, acá en la información que tengo dice que fue criticado mucho por su lentitud, por su falta de repente de fiabilidad, ¿no? Tenía problemas físicos. En realidad venía mejorado supuestamente al Windows 95, ¿no? Con algunas otras características, pero su soporte terminó el 11 de julio del 2006, ¿sí? Luego tenemos el Windows 2000 o Windows Millennium, ¿sí? Millennium, y soportaba bastantes tecnologías, nuevas tecnologías. Por ejemplo, soportaba los USB ya de 420, 430 megabytes por segundo, ¿no es cierto? O kilobytes por segundo, ¿no? Una transferencia de datos más grande, ¿no? Y también utilizaba lo que le llamaban Universal Plug and Play, o sea, tenía ya compatibilidad con el hardware nuevo que para ese entonces comenzaba a aparecer. Por ejemplo, aparecieron las máquinas matriciales, las impresoras, las primeras impresoras, y todas ellas con puertos USB, puerto serial, algunas tenían puerto paralelo. Simplemente las conectabas y el sistema las reconocía, ¿no es cierto? Entonces eran unos puertos seriales o puertos paralelos que automáticamente ya el sistema operativo ya tenía soporte para ellos, ¿no? Tenía algunos filtros para internet, ¿no? Pero ya se podían algunos hasta trabajar de repente en línea, pero era un sistema primitivo, ¿no es cierto? Que todavía le faltaba muchas mejoras que el sistema actual que tenemos, pues, ¿no? Muy bien. Luego en el 2000, ahí tenemos el logo del Windows 2000 o Windows Millennium. Luego en el 2001 apareció el famoso Windows XP, ¿no? Windows XP, que fue uno de los sistemas que con una versión que cubrió todos los errores anteriores, ¿no? Se construyó en base de la versión del kernel del Windows NT, ¿sí? Con la mejora para todos esos errores del 98, ¿no? Del 95, para nuevas tecnologías del 2000 apareció el XP, ¿no? En su versión Home y luego en su versión profesional, ¿no? En la versión Service Pack 1, Service Pack 2 y en la versión Service Pack 3, ¿no es cierto? Este sistema, bueno, en su momento fue la cúspide de los sistemas como hoy conocemos al Windows 10. El Windows XP tuvo bastante acogida, ingresó a muchos hogares, ¿no es cierto? Sus distribuciones, sus copias fueron vendidas por millares, ¿no? Inclusive fue craqueado, fue pirateado estas versiones, fue tan solicitado, ¿no? en el mundo, tanto que acá en Sudamérica pues una versión en XP te costa mucho dinero, ¿no es cierto? $180, pero siempre aparecieron por ahí los piratas en sistemas y lograron pues de alguna manera tener activadores, ¿no? Para hacerlo. Tú instalabas tu sistema operativo, le instalabas el serial del sistema operativo XP, ¿no? Y tenías que había un programita para hacerlo genuino, ¿no? O sea, para tenerlo el sistema como original, ¿no? Para que no te pida, porque siempre a veces de cada tiempo en tiempo te pedía que tengas un sistema operativo o activarlo, ¿no? Como hoy en día el sistema Windows, todos los Windows te piden activación, ¿no? Tú lo activas y cada 180 días
nuevamente te vuelve a pedir lo mismo, ¿no? Entonces así era el XP, aunque el XP mientras tú no habilitabas a veces las actualizaciones del XP, el sistema cuando tú lo activabas quedaba, ¿no? Quedaba el parche, ¿no? Salía ahí sistema operativo genuino, como si lo hubieras comprado directamente de la Microsoft. Sí, entonces el sistema Windows XP fue muy amigable, muy fácil de usar, corría bien, fue estable, ¿no? Tanto que en 5 años no hubo otro, o sea, tuvieron 3 versiones, ¿no? El Service Pack 1, Service Pack 2, Service Pack 3 del XP, ¿no? Y no había de repente algún competidor por ahí, ¿no? Dejó de repente por su fiabilidad en este sistema, dejó atrás a Linux, a Mac, ¿no? XP, aunque como era comercial, de uso comercial, ¿no? Siempre los virus se filtraban bastante. Comenzaron ahí también los fabricantes de virus, comenzaron también por otro lado la guerra de las infecciones digitales, ¿no? De los troyanos, ¿no? de los virus que infectaban a las máquinas, ¿no? Y comenzaron a aparecer pues el Kaspersky, el Node, comenzaron a aparecer el Bitdefender, ¿no? Un montón de el Avast, ¿no? Comenzaron a aparecer ya antivirus para nuestros sistemas, para los sistemas operativos. Algo que no había ocurrido anteriormente, ¿no? En los Windows 2000, NT, no habían pues infecciones de esa manera, ¿no? No habían, no necesitabas de un antivirus ahí, no había soporte también, no existía, pero a partir del XP ya comenzó, ¿no? Comenzó todo ese comercio digital, ¿no es cierto? Del el robar información, infectar, quitar, muchas veces habían virus que te secuestraban tu equipo, ¿no? Salía ahí un aviso de que tu equipo ha sido secuestrado y tenías que, bueno, eran virus, ¿no? Eran virus, y para eso pues tenías que utilizar un buen antivirus, ¿sí? Muy bien, entonces el XP duró un tiempo considerable, ¿no? Hubieron 3 versiones, SP1, SP2, SP3. Luego, el 30 de enero del 2007, salió Windows Vista. Lo primero que de repente la diferencia del XP, que teníamos vistas en 3D, teníamos transparencias en Windows Vista, ¿no? Era lo que quizás los Windows XP solamente tenía gráficos sólidos, ¿no es cierto? 2D nada más, pero en Windows Vista teníamos ya gráficos en 3D, ¿no? Transparencias, teníamos de repente un sistema operativo bastante pintado, así a simple vista era como que más elegante que el XP, pero en funcionabilidad el Windows Vista perdió, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía bastantes, o sea, los gráficos eran muy bien presentados, coloridos y todo, ¿no? A cualquiera en su momento, a cualquiera le atraía la atención tener Windows Vista en su computadora, pero era un sistema un poco lento, ¿no? Lento era su sistema de gráficos, ¿sí? Era bastante lento. Entonces Windows Vista, por eso que perdió, digamos, no fue muy popular como el Windows XP, ¿no? Fue inestable también, fue bastante inestable, lento. Entonces hubieron bastantes críticas, ¿no? En la Microsoft, hasta que decidió mejor cambiar su sistema operativo. Ahí está el logo de Windows Vista. Solamente duró 2 años en el mercado. El 22 de octubre del 2009 se lanzó Windows 7. ¿No? Tuvo nuevas características, ¿sí? Nuevas actualizaciones. ¿Y Windows 7 para qué?
tuvo mejor expectativa que el Windows Vista. El Windows Vista quedó desfasado. Hoy en día prefieren utilizar Windows 7 en vez de Windows Vista, ¿no? Windows 7 soportaba una pantalla táctil, ¿no? Una pantalla touch, ¿sí? Windows 7, los primeros equipos o los equipos, cuando salió Windows 7, salieron también los equipos táctiles, ¿no? Los sistemas operativos con equipos táctiles. Salieron tablets PC ya con tecnología en Windows 7 táctil, ¿no? Muy bien diseñados, con un sistema, fue un sistema bueno, ¿no? Hasta hoy en día se utiliza. Yo en algunas máquinas instalo Windows 7, ¿no? Y funciona bien, corre bien, es un sistema bastante compatible con el hardware, con el software, tiene soporte, un sistema bastante flexible, ¿no? Su velocidad redujo el consumo de algunos recursos que en Windows Vista estaban de repente sobrecalentando, sobresaturando la memoria caché del procesador, ¿no? Y lo ralentizaba, ¿no? Todos esos errores pues se fueron afinando en Windows 7, ¿no? Windows 7. Este sistema duró un tiempo considerable, miren, del 2009 hasta el 2012 recién Windows 8 salió, ¿no? La Microsoft lanzó en el 26 de octubre 2012 Windows 8, ¿sí? Bueno, los gráficos en Windows 8 también cambiaron, ¿no? ¿Sí? Cambió la apariencia, el menú de inicio, por ejemplo, ¿no? La barra de menú, el logo de Windows, ¿no? Ahí teníamos nuestro menú, ¿no es cierto? En Windows pues salía una pantalla, ¿no? Era diferente ahí para manejarlo, ¿no? Pero tampoco no pegó mucho Windows 8, ¿sí? De repente el Windows 8.1 fue de repente una actualización y fue el que mejor pegó en el mercado, Windows 8.1, ya que Windows 8 era un poquito lento, ¿no? Además sus primeras reviews del Windows fue totalmente diferente al que se lanzó del Windows 8. Windows 8.1 sí superó algunas expectativas, ¿no? Su rendimiento, el botón de la pantalla de inicio, el botón de inicio, ¿no? Ya que fue muy criticada en Windows 8, Windows 8.1 ya ya la tenía, ¿no? En Windows 8 no la tenía el botón de inicio, ¿no? En Windows 8.1 ya la tuvo, ya nuevamente se colocó. Me acuerdo que salieron unos programas en ese entonces en Windows 8, unos programas para colocar el botón de inicio, ¿no? Y tú colocabas el botón de inicio ahí porque la gente ya se había acostumbrado al botón de inicio, ¿no? Para desde ahí apagar el equipo o de repente abrir algún programa, ¿no? Del botón de inicio. Entonces el Windows 8.1 reparó, bueno, incluyó en su versión el botón de inicio, ¿no? Y bueno, el 2015 Windows 8.1 tuvo buena acogida. El 2015 duró 3 años, 3 a 4 años, 3 años y medio prácticamente, ¿no? El 29 de julio del 2015 se lanzó Windows 10, ¿no? Con una interfaz gráfica mucho más amigable que Windows 8.1. Ya en Windows ya como que quería adaptarse tanto para tablets, para PCs y para móviles, ¿no? Por eso que algunas vistas, algunos aspectos visuales de Windows 10 son un poquito parecidos en algunos casos a los Windows Phone o los Windows para tablets, ¿no? o para celulares, ¿no es cierto? Apareció el navegador Microsoft Edge, ¿no? El antiguo navegador Internet Explorer que venía, ¿no es cierto? Hasta Windows 8.1, ¿no? Iba evolucionando y tenemos hoy día en Windows 10 el
Microsoft o el navegador Edge, ¿no es cierto? Que es una vista para navegar, ¿no es cierto? De Microsoft. ¿Sí? Entonces tiene muchas actualizaciones, Windows 10 ya está bastante la última actualización que tenemos es la del mes de abril, ¿sí? Y viene con muchos detalles ahí, ¿no? Inclusive puedes tener una máquina virtual. Si tienes, por ejemplo, 6 GB de RAM de memoria en tu laptop o en tu PC, puedes tener una segunda máquina virtual, ¿sí? en tu computadora, ¿no es cierto? Puedes tenerlo ahí para probar de repente algunos juegos, si es que eres de repente curioso, ¿no? Manejando algunos programas por ahí, para que no ensucies tu sistema operativo, lo puedes hacer a través de una máquina virtual. Entonces Windows Sandbox se llama la máquina virtual de Windows 10, ¿sí? Y te ocupa 2 GB de RAM, ¿no? Por eso se recomienda si es que tienes más de 4 GB para poder ejecutarla, ¿no? Y un procesador pues considerable, ¿no? Para que pueda rendir la máquina virtual en Windows 10, ¿no? Sus actualizaciones, ya tiene se puede mover el navegador más rápido, ¿no? Tiene compatibilidad con redes en gigabit, ¿no? Y bueno, es el último sistema operativo que mucho se ha adecuado a la actualidad, ¿no? A lo que estamos viviendo, Windows 10, ¿no es cierto? Windows 10 tiene bastantes detalles por ahí que son buenos, ¿no? Que son buenos, y que son bastante apreciados por algunos. De repente ha tenido algunas críticas con algunos procesos de Windows, con la Cortana que venía de repente que no funcionaba bien, ¿no? Pero ya se han solucionado algunos detalles, y en la última versión de Windows espera tener mucho más expectativas que las versiones últimas que salieron, ¿no? Yo ahorita estoy trabajando con la antepenúltima versión de Windows. La versión que tengo acá en mi computador es la versión del mes de octubre, la antepenúltima versión que salió en Windows. Quisiera descargar la última versión. Yo les voy a dejar el link, o la voy a descargar, aunque tiene un peso considerable, pesa 4 gigas, ¿sí? Pero ojalá la pueda descargar. Poquito. Hola. Poquito. Ah, sí. pesa. Sí, el sistema operativo pesa 4 gigas. Lo puedes quemar lo puedes montar en un disco duro, en un DVD, o en una unidad USB, y desde ahí formatear tus computadoras. Ya, entonces voy a descargarlo y lo voy a subir al Drive también. Ojalá pueda el Drive, creo que tengo algo de 15 gigas para subir al Drive. Entonces creo que si es que no alcanza en el mío, voy a tener que hacer otra cuenta para subir ahí en la nube, y para desde ahí descargar los programas. Ya ustedes lo van descargando de a poco, ¿no? De a poco lo van descargando hasta que puedan tener todos los activadores, todos los programas. Sí, entonces eso es, ¿no? Eso es lo que es las versiones de los sistemas. Por ejemplo, acá tenemos algunos
el historial de lanzamientos desde noviembre del 85 con Windows 1.0, ya no hay soporte, ¿no? La duración en años, 16 años duró el Windows 1.1, que era un sistema prácticamente de comandos. Tenemos el Windows 2.0, 1987, 1990, Windows 3, 1992. Es un resumen, ¿no?, de lo que ya hemos hablado. Windows 95 en el 95, Windows 96, la versión NT del Windows 95, Windows 98, ¿no?, Windows 2000, Windows Milenio en el 2001, 2007 tenemos Windows 10, Windows Vista 2009, Windows 10, 2012 Windows 8, 2013 8.1 y 2015 Windows 10, ¿no? Y las versiones, 2015 la versión 9 hasta la versión 19, ¿no?, que tenemos del año pasado, y esta última versión que es la del mes de abril, ¿no?, la última versión de Windows, que es una versión, bueno, que plantea tener mucha expectativa, plantea de repente por ahí que sus eh, que sus los que utilizamos el sistema, los que compramos o los que tenemos el sistema, a ver cómo nos parece este sistema, ¿no?, al utilizarlo, y qué críticas podamos dar, o qué es lo que podamos, de repente alguna idea para mejorar de repente por ahí el sistema operativo, ¿no? Entonces Microsoft plantea muchas expectativas para esta nueva última actualización de Windows, ¿no?, de Windows. Sí, ya, bueno, hasta ahí. Ya que estamos en la hora. Si tuvieran alguna pregunta de acuerdo al tema, vamos a ver algunas ventanas también, algunos. Sí, a ver si tuvieran algunas preguntas, chicos. También se puede, buenas noches, también se puede esto descargar en memoria micro SD. Ya, claro, sí, claro, también se puede descargar en memoria micro SD, sí, y con ayuda de un adaptador, bootearlo, ¿no?, bootearlo, pero la micro SD tiene que ser superior a 4 gigas, ¿no?, o que sea de 8 gigas, porque si no, porque el sistema pesa más de 4 gigas, más pesa, ¿no? Al menos en la versión por 64 pesa casi 4 gigas y medio, ¿no? Entonces, si es que tienes una micro SD de 16, ¿no?, sobrado lo puedes, de 8, nada más de 8, sobrado puedes copiarlo ahí, pero yo te recomiendo que, bueno, si es que no tienes tus USBs, ten cuidado, porque como las micro USB son tan pequeñitas que cuando tú vas a grabar un archivo pesado, como es el sistema operativo, esta última versión que estamos hablando, puede llegarse a malograr, ¿no?, porque cuando estás copiando, pues, demora bastante. Como esta micro SD mayormente son, bueno, aunque hay micro SD que son 3.0, ¿no?, 2.0 mayormente son, pero puedes llegar a recalentar la memoria, el chip, y se puede dañar, ¿no? Sí se puede hacer, pero se puede dañar. Entonces yo te recomiendo que mejor utilices un USB, ¿no?, un USB, para que puedas montar ahí tu sistema operativo, tu sistema. Dígame, parece que había otra pregunta. Profesor, una consulta. Lo que ha mencionado acerca de de los sistemas operativos, muchos de nosotros usamos lo que es el Windows, ¿no? Sí. Ya, posiblemente porque tiene más
sea más fácil para uno, ¿no? Ujú. Pero en lo que es el rendimiento y seguridad, se dice, ¿no? La información que se busca, Claro. el Linux es más, más confiable, ¿no? Evita de entrar virus, ¿no? Pero Ya. es como al revés, ¿no? Porque muchos usamos el Windows y no el Linux. Ajá, Y se claro. menciona que es más confiable, ¿no? Y más seguro. Sí. Ujú. Ya, ¿Cuál sería ahí ya. Ujú. esa parte? Ya, claro. La mayoría tenemos en nuestros computadores Windows. Cuando te vas a comprar una máquina, de repente en Curacao o en Tiendas F, te vienen mayormente los equipos ahí que vienen algunos con Linux, ¿no? ¿Por qué? Porque son empresas y estas empresas, bueno, tienen que rendir cuentas y ahí no te instalan un sistema operativo sin que no tengan una licencia. Y como Linux es libre, entonces se instalan en Linux. Ahora, la pregunta era ¿por qué no usamos Linux en vez de Microsoft, ¿no? ¿Cuál es la diferencia ahí? Ya, para utilizar Linux, ¿qué tengo que hacer yo como consumidor de Linux? Capacitarme. Por falta de capacitación, no utilizo Linux. ¿Por qué? Porque si tú utilizas Linux, tienes que saber desde el momento en que formateas Linux o instalas Linux, tienes que saber formatear Linux. No es como instalar Microsoft, que colocas tu disco y le das siguiente, siguiente, siguiente y particionas. No, en Linux hay otros requerimientos, ¿no? Para que formatees Linux, ¿no es cierto? Es un poquito más complicado. Entonces, para que tú utilices Linux, lo puedes utilizar, puedo utilizar yo Linux, pero cuando ya tengo Linux en mi máquina, por ejemplo, quiero escribir, ya no voy a utilizar Microsoft Word, voy a utilizar el OpenOffice de Linux, ¿no? El OpenOffice Word de Linux. Y ese OpenOffice es gratuito, pero necesito de capacitación. O sea, ese es por otro lado, ese es de repente, no sé, sería quizás una desventaja. O sea, los que diseñaron Linux lo hicieron software libre, pero para que tú lo utilices necesitas capacitación. Y para esa capacitación, ¿no? Para esa capacitación necesitas invertir. O sea, por otro lado, ¿no? Por un lado te dan el software gratuito, pero por otro lado no lo puedes utilizar o no le puedes sacar el rendimiento, ¿no? El jugo, digamos, a Linux porque no sabes, necesitas capacitación. Entonces, por eso es en que la mayor parte, ¿no? Utilizamos Windows porque es un sistema operativo bastante fácil de manejar, que se puede adaptar, de repente es bastante intuitivo, ¿no? Es intuitivo, ya lo sabe, y además que Microsoft ha estado de repente con nosotros, ¿no? Desde el 2001, en que la mayoría utiliza Windows XP. Entonces ya es más amigable para nosotros utilizar las otras versiones que puedes utilizar Linux, que la mayoría desconocemos, ¿no? Desconocemos cómo utilizar, por ejemplo, cómo utilizar Fedora, cómo utilizar Ubuntu, ¿no? Lubuntu, ¿no? Que son distribuciones de Linux. Red Hat, por ejemplo, ¿no? Son distribuciones de Linux, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hablar un poquito, por ejemplo, el Minedu compró mandó a diseñar sistemas operativos en base a Fedora 14, Fedora 28, 26, ¿no? Donde se instalaban ahí en básica regular, en primaria y en secundaria, ¿no? Se instalaban en pequeños servidores para que puedan los alumnos manejar Linux, ¿no?
pero no tuvo o no tiene la acogida o digamos no tuvo o no tiene lo que el Minedu buscó, ¿no? El rendimiento, ¿no? Que buscó el Minedu con estos sistemas operativos. ¿Por qué? Porque los profesores no estaban capacitados en Linux, ¿no? Y las capacitaciones que se daban, ¿no? De repente no alcanzaban a cubrir, ¿no? Entonces, y por otro lado, de repente los alumnos también, que en su mayoría todos estaban en Microsoft, y pasarse a Linux, ¿no? Era otra situación, ¿no? Otra situación. Entonces, utilizar Linux, primeramente, capacitarse, invertir en capacitación, ¿no? Invertir en que tú puedas capacitarse para que puedas utilizar Linux. También hay virus para el Linux, pero el virus informático de Linux, digamos, no es tan comercial como como en Windows, ¿no? No es tan común como en Windows. Después también hay virus para Linux, ¿no? Otro sistema operativo sería Mac también, Mac, pero pocos utilizan, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muy bien, ¿alguna otra preguntita, chicos? Ya recuperé el audio. No, eso es todo. Gracias. Ya, muy bien. Listo, entonces, por eso es la razón a veces que no utilizamos Windows, otros sistemas, porque ya estamos familiarizados con el Microsoft, ¿no? Con el Microsoft. Muy bien, chicos, entonces ya lo vamos a dejar ahí por el momento. La siguiente clase vamos a hablar acerca de arquitectura de computadoras, y vamos a hablar de una forma más detallada ya acerca de lo que es una placa madre, un disco duro, una memoria, ¿sí? Entonces, ojalá para la próxima sesión todos estemos presentes, ¿ya? Y nos estamos viendo. Bueno, pasen un buen fin de semana. Que Dios les bendiga, chicos. Cuídense. Listo, muy bien, cuídense. Ya nos vemos, Jorge. Cuídate. Hasta luego, Jean-Pierre. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, Marcos. Muy bien, Golvin, nos estamos viendo. Hasta luego. Ya, Josué, cuídate. ¿Ha dejado tarea, profesor? No, todavía no. Ya la próxima semana ya estaremos disponiendo ya las tareas. Listo, Esaú, cuídate. Listo. Hasta luego. Hasta luego, chicos.